sí, vámonos con la pregunta que les hice al inicio de este espacio. ¿Han escuchado hablar acerca del hidrógeno limpio? ¿Por qué este elemento ha estado haciendo ruido durante los últimos meses, años, y que tiene que ver mucho con la transición energética que se está llevando a cabo en el país? Para responder esta pregunta, pues ya saben que en Petróleo y Energía tenemos acceso a los líderes de la industria, a los expertos, y nos acompaña Israel Hurtado. Él es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Transición Energética. Israel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias ¿Cómo por la estás? invitación. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues muy emocionada de poder platicar acerca de este tema. Por ahí yo he estado leyendo muchas cosas, pero qué mejor que tú nos hables del ABC del hidrógeno limpio. Antes tengo que contarte algo que siempre le decimos a los invitados de Daily Energy. Nuestro compromiso con las personas que nos ven es que hablemos de estos temas en los términos más sencillos posibles, porque siento que a veces la gente no se interesa o no se acerca a estos temas porque dicen, oh, eso es muy complejo, no le entiendo probablemente, pero es algo que está en nuestro día a día, ¿no crees? Entonces, ¿por qué no empezamos con la pregunta más básica? ¿Qué es el hidrógeno limpio y por qué y qué tiene que ver con la transición energética? Sí, cómo no, y gracias por la invitación nuevamente. Bueno, el hidrógeno es un elemento que se utiliza desde hace muchos años en diferentes procesos industriales. Es una materia prima que se utiliza en diferentes industrias. Y el hidrógeno es un gas, pero también se puede licuar, ¿no? También se puede presentar de forma líquida, digamos. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es el elemento más abundante del universo y es uno de los combustibles, por ejemplo, que llevó al hombre a la luna hace 55 años ya, ¿no? O sea, desde hace muchos años se utiliza el hidrógeno como materia prima. Lo que estamos buscando impulsar con el hidrógeno limpio es que sea un vector energético. ¿Qué queremos decir con esto? Okay. Que almacena energía. Ese hidrógeno que se utiliza actualmente es hidrógeno gris, y ahí entramos un poco al tema de los famosos colores del hidrógeno, ¿no? Pues seguramente han escuchado el tema de hidrógeno gris, azul, verde turquesa, blanco u orgánico, en fin, hay diferentes colores, ¿no? No los voy a confundir tanto con este tema de los colores. Finalmente es la misma molécula, ¿no? Sin embargo, se le asignó un color para identificar rápidamente de dónde obtenemos ese hidrógeno y cuál es la tecnología de producción, ¿no? Okay. Entonces, el hidrógeno gris que se utiliza actualmente, Pemex, por ejemplo, es el mayor consumidor de hidrógeno de este país, pero consume hidrógeno gris para sus procesos de refinación industrial. Y este hidrógeno se obtiene del gas natural mediante un proceso que se llama reformado de metano o reforming. Y este es el hidrógeno que se busca sustituir por el hidrógeno limpio o verde, ¿no? Que el hidrógeno verde proviene del agua o la biomasa mediante un proceso que se llama electrólisis. Es un proceso electroquímico, suena un poco complicado, ¿no? Pero en realidad no lo es tanto. Es un proceso electroquímico que se llama electrólisis, que lo que hace es separar, en el caso del agua, el oxígeno del hidrógeno y captura el hidrógeno. Okay. Y para este proceso electroquímico se utiliza energía renovable que puede provenir de una central solar, eólica o geotérmica, ¿no? Entonces, si se cumplen estas características o requisitos, energía renovable, agua y finalmente electrólisis, tenemos hidrógeno verde, que ese es el hidrógeno que se está impulsando a nivel global para la lucha contra el cambio climático o la descarbonización industrial, y que justamente es un elemento más de la transición energética. Entonces, digamos, esa es la descripción muy rápida, digamos, del hidrógeno verde. Oye, qué interesante. Y en términos justamente de impulsarlo, invertir, utilizarlo aquí en México, ¿cómo está? ¿En qué panorama nos encontramos? Pues mira, México tiene un gran potencial de producción de hidrógeno verde para utilizarse en diferentes industrias, usos y aplicaciones. CFE, por ejemplo, tiene un proyecto de utilizar hidrógeno verde para mezclarlo con gas natural y generar electricidad en algunas de sus centrales de ciclo combinado. Con esto lo que busca es descarbonizar el gas natural y depender menos del gas natural que se compra en otras partes del mundo, ya que hay que recordar que alrededor del 70% de la electricidad que se genera en México es con gas natural. Entonces tenemos una gran dependencia del gas natural y sobre todo importado, ¿no? Entonces,
CFE lo que busca es mezclar el hidrógeno, producir el hidrógeno en México y mezclarlo con el gas natural en una proporción más o menos de 25% hidrógeno, 75% gas natural, y generar electricidad que pues sí tiene una reducción de emisiones que ahorita pues no está sucediendo, ¿no? Entonces, por un lado. Y por otro lado, en el transporte. Hace poco estuvo circulando aquí en México un autobús de pasajeros que funciona con hidrógeno. Ahí va a venir un tractocamión que va a circular aquí en México que funciona con hidrógeno, y hay trenes que funcionan con hidrógeno. Yo me he subido a trenes, por ejemplo, en Canadá estuvo circulando un tren a hidrógeno, y pues ya existe, ¿no? También hay planes con barcos y aviones. Entonces, todo ello se puede utilizar en México, y ese es el gran potencial que México tiene, porque México tiene un gran potencial de producción de energía renovable, que ese es un requisito fundamental para que sea hidrógeno verde, ¿no? Muchos países nos envidian en cuanto a nuestra generación renovable. México pertenece al cinturón solar, que son los países con mayor irradiación solar en el mundo. Entonces, todo esto se puede aprovechar para producir hidrógeno verde. Ok, pero lo que estoy escuchando entonces es, tenemos un gran potencial, hay bastantes planes, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué todavía no se aplica? ¿Por qué no somos, si tanto potencial tenemos, ya un país punta de lanza, o que esté entre las potencias que ya esté dando este cambio Claro. en materia energética? Claro. Pues mira, yo diría que es una combinación de factores. A nivel global, el tema tiene recientemente poco que se puso sobre la mesa. O sea, no es un tema... Desde hace muchos años se utiliza el hidrógeno, como lo mencioné, pero se utiliza hidrógeno gris, ¿no? Hasta hace algunos años se empezó a poner sobre la mesa el tema de la producción y consumo de hidrógeno. Y bueno, incluso, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Hidrógeno se fundó hace, vamos a cumplir 5 años, o sea, tiene muy poco en realidad de fundada o de creada. Y uno de los temas ahí es que México, por ejemplo, no es un país que tenga una estrategia nacional de hidrógeno, como sí la tienen otros países, ¿no? Entonces, estas estrategias alinean todos los esfuerzos y las acciones para llegar a lo que queremos, que es la visión que tenemos, que México sea una potencia mundial en producción de hidrógeno. La buena noticia es que ya se está trabajando en esta estrategia. Eso es lo bueno, la buena noticia, que ya el gobierno está trabajando en esta estrategia. Y por otro lado, hay proyectos ya en marcha. Los proyectos tienen inversiones de miles de millones de dólares. Son proyectos, digamos, que su construcción lleva algunos años. Son proyectos que tienen un alto componente de tecnología innovadora, disruptiva, sostenible, ¿no? Instalar las plantas, ¿no? También tiene mucho que ver con temas, digamos, como yo siempre digo, el hidrógeno es un tema de presiones y temperaturas, es un tema químico también. Entonces, los proyectos son un poquito a mediano plazo, pero ya hay proyectos en México. Esa es la gran noticia también, que ya hay 28 proyectos en México que se están desarrollando. Ok, oye, a ver, esta pregunta puede ser un poco polémica. La líder de nuestro gobierno es una científica que incluso se dedicó durante mucho tiempo a temas medioambientales. ¿Tú has notado un cambio en temas justo hacia la transición energética en materia de políticas públicas? Sí, totalmente. Mira, recién cuando entró esta administración, finales del año pasado, inmediatamente estuvimos en contacto con el subsecretario de Transición Energética. Y este año nos reunimos con ellos, con el subsecretario y su equipo, ¿no? Están muy interesados en que los proyectos salgan adelante. Al final, cuando hablamos de hidrógeno y hablamos de transición energética, hablamos justamente de reducción de emisiones, de mitigación, hablamos de combate al cambio climático, algo que justamente la presidenta pues ha mencionado. Y también notamos un cambio en cuanto a el impulso a las energías renovables, ¿no? En el sexenio pasado como que algunos permisos quedaron ahí un poco detenidos, algunos proyectos, en fin. Y en esta administración ya hay más, digamos, más apertura en eso, y hay como que más proyectos que se están desarrollando. Y como recordamos, para que se produzca hidrógeno verde necesitamos energía renovable, ¿no? Entonces es esa combinación. Y esta administración lo está buscando hacer. Nos reunimos con ellos, hablamos sobre una hoja de ruta, una estrategia, nos dijeron que sí, y ya están trabajando en ello, ¿no? Entonces, de hecho, salió publicado hoy o ayer una convocatoria a todos aquellos interesados en el tema de hidrógeno verde por parte de la CENER. Salió esta convocatoria para que dieran su opinión para la elaboración de la hoja de ruta de hidrógeno verde en México. Entonces, eso es algo que sí lo vemos diferente en relación al pasado, ¿no?
Ok, entonces esto va primero, la CENER es quien está convocando a los especialistas para que den su opinión por dónde podemos ir, y después tiene que pasar por el Congreso de la Unión para que haya cambios, reformas, o todo va directo. ¿Cómo es este proceso? Mira, no creemos que tenga que subir hasta una reforma de ley. Ok. ¿Por qué? Porque el hidrógeno ya se produce y se consume actualmente, ¿no? O sea, ya como otros gases o como otras moléculas, como nitrógeno, argón, helio, oxígeno, mismo hidrógeno ya se producen en México, ya se consumen, ¿no? Entonces, lo que es nuevo es el hidrógeno verde con electrólisis. Pero para eso lo que consideramos es que se tiene que trabajar en normas técnicas nada más, no más allá de una norma técnica que se tenga que adecuar, que se tenga que crear, que se tenga que actualizar con relación por ejemplo, al hidrógeno gris que ya se utiliza, ¿no? Por lo tanto, ese es un tema más bien de normas técnicas. También nos hemos reunido en la Secretaría de Economía con la unidad de normas técnicas que tienen ellos, son los responsables de la emisión de normas técnicas, la NOM, o los estándares, ¿no? Y en ese sentido, también ellos consideran que sí, que es un tema de normas técnicas y no tenemos que llegar hasta el Congreso. Lo que sí va a hacer la hoja de ruta o la estrategia es alinear los esfuerzos, decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer en materia de planeación para los próximos años? ¿Qué tenemos que hacer en materia de regulación? Porque eso sería regulación. ¿Qué tenemos que hacer en temas ambientales? ¿Qué tenemos que hacer en temas de tal vez incentivos fiscales? ¿No? ¿Por qué no? No estaría mal. En otros países del mundo hay subastas para proyectos de hidrógeno, hay incentivos directamente para la producción de hidrógeno. Entonces, todo eso, esos esfuerzos los va a alinear una estrategia. Pero sí consideramos que es un tema que no tiene que llegar al Congreso necesariamente, sino se tiene que quedar en un tema de normas técnicas. Oye, ahora que aquí en Daily Energy hemos estado hablando mucho de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que finalmente es un país en donde se mueven cosas y el mundo tiende a seguir, ¿no? El gobierno de Donald Trump ha quitado incentivos fiscales, ha enfocado más sus objetivos y políticas públicas a otra vez llevar la energía a temas fósiles. ¿Cómo ves todo esto? ¿Esto podría impactar justamente el desarrollo del hidrógeno limpio, verde a nivel mundial y por ello también en México? ¿Qué pensamientos te viene cuando...? Yo lo veo como una regresión, pero tú como especialista, ¿cómo lo vives? Sí, mira, hay negacionistas del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y ahora lo vemos, por decir algo muy rápido y aquí muy cercano, un ejemplo es junio, el mes que acaba de pasar o de terminar, rompió récord de lluvias en los últimos 20, 25 años, ¿no? Yo no recuerdo un junio, bueno, yo llevo en la Ciudad de México 25 años, yo soy de Monterrey, pero llegué hace 25 años a la Ciudad de México y no recordaba un mayo, junio, que lloviera tanto. Julio sí, siempre como que recordaba que julio llovía mucho, pero no en mayo y en junio. Y salieron las estadísticas donde se rompieron los récords. O sea, sí hay claros ejemplos de que el cambio climático está presente, ¿no? Pero hay negacionistas como todo, ¿no? Sí es de alguna manera una regresión el tema de volver a querer utilizar digamos, los combustibles fósiles para ciertas cosas. O sea, yo siempre digo, muchas de las cosas que traemos ahora o de las cosas que tienes de tu laptop o el celular o tal, o muchas otras cosas son derivados del petróleo. Pero el tema es, ¿para qué quieres utilizar el petróleo? Si lo quieres utilizar para todas estas cosas, puede que la huella de carbono sea menor, pero si lo quieres utilizar para generar electricidad, por ejemplo, combustóleo o carbón o, bueno, algún producto refinado, en ese sentido, digamos, ahí hay una huella de carbono alta. Luego, si quieres también utilizar el petróleo, un producto refinado, para mover vehículos para el transporte, por ejemplo, diésel, gasolina o combustibles para la aviación, tienen una alta huella de carbono. Entonces, ahí es donde justamente se está buscando desplazar los combustibles fósiles, el combustóleo, el diésel, la gasolina, por el hidrógeno limpio, que es de cero emisiones, ¿no? Entonces, depende un poco para qué. Yo siempre digo, o sea, el per se, decir es malo, satanizarlo, no, porque muchas cosas son derivadas del petróleo, pero sí, en estos sectores, sí se necesita desplazar, porque son los que más generan emisiones y gases de efecto invernadero, en fin, toda una serie de cosas ahí, ¿no? Y el cambio climático, que al final es el que estamos combatiendo, ¿no? Entonces, es ahí donde entra el hidrógeno muy bien como parte de la transición energética.
Perfecto. Oye, pero debe ser entonces como una evolución fortísima aquí en el país, toda vez que mucha de nuestra economía es petrolera, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí? Sí, México es un país petrolero por excelencia o Ujú. por tradición, digamos, ¿no? Sí, Tenemos unas grandes reservas, por lo menos probadas y posibles, ¿no? Probables. También se considera que todavía hay algunas reservas que se pueden explorar y explotar. Sin embargo, sí creo que tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas en este sentido, ¿no? Por ejemplo, lo que dice CFE es, bueno, yo quiero generar electricidad ya desplazando un 25% de gas natural. Ah, muy bien, ¿no? Están abriéndose un poco a lo nuevo. Y también Pemex, que utiliza hidrógeno gris, ellos también ya dijeron en un par de documentos, en su plan de sostenibilidad, en su business plan, en su plan de negocios, ellos dicen, nosotros queremos sustituir el hidrógeno gris por el verde. Y así lo dicen tal cual. ok, Y ellos, de hecho, quieren explorar en algunos yacimientos la producción de hidrógeno limpio, blanco o orgánico, que está en el subsuelo, digamos, ok. es natural. Entonces, ellos lo han mencionado, dicen, nosotros queremos explotar ese hidrógeno que está ahí, muy probablemente asociado a nuestros yacimientos, digamos. Entonces, bueno, eso es muy bueno, porque Pemex y CFE están diciendo, están cambiando, ¿no?, la conceptualización de las cosas, de cómo hacen su modelo de negocio, Ujú. y entonces están avanzando más hacia el hidrógeno. Y eso es algo muy bueno, ¿no? Considerando pues las emisiones que se generan en estas dos grandes industrias, digamos. Es decir, estamos viendo apertura por parte de Sí. pues, los organismos gubernamentales. Sí, y yo creo que tiene mucho que ver con que la presidenta estudió esto, es una doctora y científica en materias de energía, ella conoce del tema, Claro. impulsó el tema de los paneles solares en la Ciudad de México, en la central de abastos, en fin, sí vemos este cambio, digamos, que todo se tiene que alinear de alguna manera, pero sí vemos un cambio. Perfecto. Oye, ¿qué sectores económicos se verían más beneficiados justamente con la integración full del hidrógeno verde Sí, sí, al sí. país? Pues mira, nosotros hicimos, como no teníamos una estrategia nacional de hidrógeno, hicimos una hoja de ruta a la Ok, asociación. Y ahí identificamos las 7 industrias con mayores emisiones de gases de efecto invernadero ok. en México. Y entonces es ahí donde el hidrógeno puede llegar o puede sustituir combustibles. Entonces, por un lado, la petroquímica, como ya lo mencionaba, Pemex puede sustituir hidrógeno gris por verde. La industria del acero, la industria del cemento, la industria del vidrio, en fin, muchas industrias que utilizan el hidrógeno también como materia prima y que ahora lo pueden utilizar como vector energético, es decir, que puede almacenar energía, que puede utilizarse en lugar de otros combustibles que utilizan, ¿no? Entonces, en estas industrias se considera que puede tener un gran impacto. Y por otro lado, en el transporte, ¿no? Sustituir camiones que funcionan con diésel con camiones que funcionan con hidrógeno y eventualmente llegaremos a vehículos que ya se comercializan en algunas partes del Ujú. mundo, ya se venden vehículos que funcionan con hidrógeno, hay 3 marcas que ya se venden, que podamos ver vehículos ligeros, digamos, con hidrógeno, y también en el sector de la aviación, que tiene una huella de carbono alta, y hay que utilizar más bien combustibles sostenibles de aviación y una derivada es el hidrógeno. Entonces, y los barcos también. Entonces, por ahí es donde pudiera tener un impacto en México. Oye, dices que ya hay un camión, un modelo de transporte público que ya Sí, funciona con el hidrógeno sí. aquí actualmente. Aquí en México no, Ok. pero bueno, yo los he visto circulando y bueno, me he subido en algunas partes. En Europa, por Mm, ejemplo, tú ves camiones a hidrógeno y sí. entonces generan cero emisiones, lo único que generan es vapor de agua, y no te hacen ruido tampoco, no contaminan auditivamente Ujú. como ya ves los camiones aquí y desde luego no, o sea, no tienen ningún tipo de contaminación. Esos camiones los ves circulando en algunas partes del mundo. Yo me he subido a trenes que funcionan con hidrógeno. En Canadá estuvo circulando un tren, me subí a él. Y hay tractocamiones que ya están funcionando con hidrógeno en Europa Ajá. también. Entonces, pues esto es una revolución. Sí, porque lo que he visto, por lo menos aquí en la Ciudad de México, es que hay mucha apertura y también ese avance de hacer esta sustitución del transporte público que es movido por justamente gasol diésel Claro, a estas energías claro, diferentes, limpias. Entonces, claro. por ahí podría ser una puerta de entrada, ¿no? Totalmente. De hecho,
el año antepasado tuvimos reuniones con la gente del Metrobús, Ok. aquí de la Ciudad de México. Ellos están avanzando en el tema de autobuses eléctricos, Sí. ¿no? Ujú. Pero hay que comentar que los vehículos a hidrógeno, tractocamiones, autobuses de pasajeros, vehículos ligeros, también son vehículos eléctricos. También estamos hablando de movilidad eléctrica. O sea, el hidrógeno echa a andar un motor eléctrico. Ok. Eso es algo interesante, ¿no? Ajá. O sea, también hablamos de movilidad eléctrica. Sin embargo, la gran diferencia es que hay metrobuses, camiones pues, del metrobús que funcionan con baterías de litio, digamos, que es el elemento más común. Hay otros Ujú. materiales o elementos, pero usualmente son baterías de litio. En vez de eso, los autobuses que funcionan con hidrógeno, pues no tienen una batería de litio, tienen una celda de combustible hidrógeno que echa a andar un motor eléctrico. Sí tienen una pequeña batería para algunas otras funciones, pero digamos, para echar a andar el motor eléctrico funciona con una reacción química con el hidrógeno. Entonces, es interesante porque hemos platicado con ellos y ciertamente pues hay temas que resolver, la infraestructura de Exacto. recarga. Si nos falta más infraestructura de recarga de vehículos eléctricos con baterías de Ujú. litio, todavía nos falta más en en infraestructura de recarga de vehículos a Ujú. hidrógeno. Hay una ya hidrolinera o hidrogenera, como se les conoce, que está funcionando, pero nos Aquí falta mucho en más. Sí, México. en el Estado de México hay Ok. una, sí. Pero sí, bueno, estuvo circulando un autobús de pasajeros aquí que pues se le surtía sin problema de hidrógeno y estuvo circulando por todo el país. De hecho, tenemos ahí los resultados de este proyecto. Y viene un tractocamión, un tractocamión que transporta mercancías que funciona con hidrógeno. Entonces va a ser interesante. Ok, bueno, a ver, finalmente tenemos ya buena apertura por parte del gobierno Sí, federal, también por parte de CFE y Pemex hay planes, se ha mencionado, también mencionas que por ahí hay interés en invertir en este tipo de energía limpia. sí. A, no sé, corto, mediano plazo, ¿qué es lo que ves? ¿Qué panorama estés o en qué punto vamos a ver que este tipo de energía ya va a estar más aplicada a estos sectores, sobre todo que Sí. mencionaste? Mira, yo creo que el horizonte es un poco 5 años. ¿Ok? Yo creo que, o ya o menos, ¿no? Incluso 2030, digamos. Ujú. Se tiene que cruzar como las curvas, ¿no? Es decir, de una demanda y una Claro. oferta y una masificación en el uso del hidrógeno para que también haya una caída en costos. Yo siempre digo que no sé si es como el huevo o la gallina, o caen los costos y se masifica su uso, o se masifica su uso y caen los costos. En cualquiera de los dos escenarios, lo que todos los organismos internacionales consideran es que el costo del hidrógeno va a caer en los próximos 5 años y es también un poco el horizonte de algunos proyectos, como te mencionaba. O sea, las inversiones son por 22,000 millones de dólares actualmente en los 28 proyectos que hay en México. Ok. Hay 19 en diferentes etapas de desarrollo y 9 que están en planificación, digamos. Pero ya hay algunos que han solicitado permisos y que van avanzando ya en temas regulatorios, en fin, ¿no? Entonces, pues estos 22,000 millones de dólares es una muy buena cantidad de dinero que se piensa invertir, que ya se está empezando a invertir en México, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que en un horizonte de 5 años espero que ya estemos viendo pues más utilización o consumo de hidrógeno. Guau, ¿hay algún país que ya esté utilizando de manera fuerte el hidrógeno verde? Sí, ¿Un hay algunos, ejemplo? sí, mira, alrededor del mundo hay 1,500 proyectos de hidrógeno, mil Ujú. quinientos setenta y tantos proyectos de hidrógeno, con inversiones, bueno, de 680,000 millones de dólares, o sea, una cantidad muy importante. En México simplemente hay 22,000 millones de dólares y a nivel global son 680,000 millones de dólares. Y en Europa ya circulan autobuses a hidrógeno, ya se utilizan por ahí algunas pruebas con aviones, con barcos. La región con más proyectos en el mundo es Europa, Ok. pero ellos tienen una situación geopolítica más complicada, digamos, ¿no? O sea, dependen mucho del gas ruso y sabemos de la invasión de Rusia a Ucrania, sabemos que hay unos temas ahí interesantes, en algunos países Francia utiliza bastante energía nuclear y otros países han eliminado la energía nuclear, aunque luego la han tenido que retomar por el tema de la invasión. En fin, pero hay un tema que dependen mucho también del gas natural, Ujú, ¿no? Y hay algunos otros países que van más avanzados en generación de ujú. energía renovable. Sin embargo, como decimos, no todo lo puedes electrificar. No, no todo lo puedes electrificar o lo puedes utilizar energía Claro. renovable directa. No se puede. Entonces, por eso el hidrógeno es una opción. Entonces, primera región es Europa, segunda región con más proyectos y con más inversiones es América Latina. Es América y América Latina, ¿no? Entonces, pues creemos que en los próximos años Chile de América Latina pues ha empezado antes, digamos, en este tema.
ya tienen una estrategia de hidrógeno, una estrategia nacional de hidrógeno, como la tiene Perú, la tiene Colombia, la tiene Uruguay, en fin, muchos países latinoamericanos, también Estados Unidos y Canadá. Pero sí hay países, los países asiáticos también. Japón quiere comprar hidrógeno verde en México, de México, y llevárselo hasta allá. Alemania también. Y también China, como todo, ¿verdad? Vemos que fabrican autos a un precio, con mucha tecnología y a un precio, digamos, bajo o, bueno, accesible. Y también ellos fabrican electrolizadores, que son los equipos que producen el hidrógeno verde. Entonces, también por ahí ellos son también una potencia y serán una potencia en este tema, nada más que pues la información a veces no la conoces del todo porque no son tan abiertos, digamos, Claro. los chinos en esta información, digamos. Pero sí han dado a conocer algunos proyectos y también en la parte de Asia, Europa y yo diría que América Latina. Y hasta antes un poco de la llegada de Trump, había corredores, bueno, hay todavía, ¿no? Pero había un impulso fuerte de corredores de hidrógeno en Estados Unidos para producir hidrógeno para diferentes industrias. Ok. Había incentivos, ¿no? Te daban una cantidad para que compraras un vehículo eléctrico, pusieras paneles y redujeras el precio del hidrógeno o el costo del hidrógeno. También ellos te daban ese diferencial. Entiendo que algunos proyectos siguen, pero entiendo que algunos otros proyectos pues han como detenido, ¿no? Pero bueno, esperamos ver cambios y avances en los próximos meses, ¿no? Israel Hurtado, de verdad qué interesante la plática que tuvimos el día de hoy. De verdad es que a veces no tenemos idea justamente de cómo está avanzando esta transición energética y que México tiene un gran potencial para, pues sí, ser punta de lanza, esto que mencionas, ¿no? Incluso de poder hacer evitar esta dependencia complejísima que tenemos del gas importado de otros países a través del hidrógeno verde. Esto me vuela la cabeza. Así es, así es. México tiene un gran potencial y todos nos ven con esos ojos de podemos ser de los primeros 10 o 5 incluso países productores de hidrógeno verde o limpio. Y pues bueno, tenemos que hacerlo realidad, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos a Contrario. Daily Energy. Israel Hurtado, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Transición Energética. Este es tu espacio. Ojalá podamos platicar más seguido respecto a estos temas. Con mucho gusto, Mafer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y gracias a ustedes por estar con nosotros en Daily Energy. Ya saben que estamos de lunes a viernes aproximadamente a las 4 de la tarde con este tipo de temas tan interesantes y explicaditos de la forma más sencilla. Muchas gracias por acompañarnos.